campaña, tema de cargos, incluso a través de la pandereta que separa a ambas oficinas, pero también esto se haría aprobado con los WhatsApp que habría recibido la propia diputada. ¿Qué pasa con el tema? ¿Usted sigue negando tajantemente que haya dicho o ofrecido algo de ese tipo, diputado? Mire, primero que todo saludar a Jimena, a Fuad, a usted, Monse. Yo no sé si pudieron ver la entrevista a la diputada Leuquén este fin de semana, que es la aludida por este diputado. Voy a permitirme leer 10 segundos, Monse. No recibí ningún tipo de presión ni me ofrecieron cargo alguno o algún beneficio. Molesta el nivel de falsedad en las declaraciones de parlamentarios como Andrés Celis. Eso es lo que dice la diputada Leuquén, que es la aludida. Entonces ya no se trata solo de mi versión, sino que se trata de las dos y vamos a seguir arrimando versiones para dejar claro que esta es una mentira grotesca, que yo voy a perseguir hasta las últimas consecuencias, Monse, por una razón muy simple. Acá cuando la mentira y además el amedrentamiento, la violencia que me ha tocado padecer los últimos días empiezan a tomarse el debate político, la verdad es que todos perdemos. Y aquí yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, no solamente con el diputado que emitió esta mentira, sino que también con aquellos que se quieren aprovechar políticamente esa mentira, porque esto lo tenemos que parar de plano. Así que sí, yo me alegro que ya haya quedado bastante de manifiesto. Mario Desbordes lo apoyó usted en cierta medida, ¿no? Sí, el presidente de su partido. Sí, no, yo creo que el diputado Desbordes es capaz de distinguir muy bien lo que puedan ser diferencias políticas, que yo también tengo con Fuad, con la Jimena, pero nunca va a escuchar de parte nuestra ni mentiras, ni mucho menos amedrentamientos. Entonces yo creo que acá tenemos que volver al centro, que es que pueden haber diferencias, Monse, pero no mentiras. Si la mentira como herramienta política para ganar minutos en televisión podrá ser propio de aquellos que hacen de la farándula la manera de operar, pero para los que queremos que la política opere con rigurosidad, la verdad de las cosas es que estamos en otro carril. Ya, pero perdóneme, el ofrecer cargos, el ayudar a campañas políticas es algo que hemos conocido en la política chilena como bastante común. Es decir, esto no estamos... La acusación que se le hizo a usted, más allá de comprobarse, como dice usted, que sería falsa, también demuestra o refleja algo que es un viejo juego de la política. O sea, yo por lo menos creo que la política tiene que ver con persuadir con ideas, con argumentos. Todo lo otro podrá ser parte del inventario político de otros diputados o de otras personas, pero yo por lo menos no lo tengo dentro de mi inventario político, Monse, y no me parece que sea parte de las herramientas que hay que emplear. Quiero ser bien tajante en eso, porque me parece que acá de lo que se trata es que recuperemos la capacidad de dialogar sin mentiras, sin violencia, con argumentos, porque creo que eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, además. ¿Y usted no es el niño preferido de Cristian Larroulé, como dijo el diputado Celis? Mire, a mí me da un poco de risa eso, porque hasta hace poco tiempo atrás, yo le recuerdo a usted que Cecilia Pérez dijo que yo era fuego amigo. Entonces uno la verdad que a veces vota con el gobierno, otras veces no, va a depender del proyecto. Así que pasé de fuego amigo al hijo de alguien en particular. Yo creo que le debe pasar cuando fue gobierno, me imagino que también a veces al final uno vota en conciencia, Monse, lo que cree correcto, y yo en esto a veces he tenido que votar en contra del gobierno, y si tengo la convicción de que el proyecto es malo, no se pierda ni un minuto. Yo aquí me debo a mi conciencia antes que a todo. ¿Se arrepiente de haber llamado a los diputados? Es lo más mínimo, porque mira, a ver, Julio César, el día en que no nos podamos tratar de convencer los unos a los otros, o sea, primero no tiene ningún sentido hacer paneles políticos como este, porque me imagino que cada uno de los que estamos acá queremos exponer nuestra idea para convencer a los que nos están viendo, y entre nosotros mismos el diálogo político es constante. De hecho, yo creo que uno de los problemas de la actual situación del teletrabajo es que esas conversas no se puedan tener en el día a día, porque yo creo que el nivel de crispación y confrontación también en algo tiene que ver con eso, que es que no estamos teniendo la capacidad de tener conversación. Yo no conozco un país donde la política se haga sin conversación. Eso no lo conozco, y quizás algunos lo estiman así, pero yo creo lo contrario. Yo creo que hay que tratar de convencerse con buenos argumentos, y bueno, habrá veces en que uno convencerá, y en esta oportunidad, para serle franco, las dos diputados aludidos además votaron a favor, entonces yo creo que eso te demuestra... En esta oportunidad no convenció a nadie, diputado, lo que fue bueno para usted, porque lo hubiese convencido. Miren lo que hemos terminado. Bueno, mire, uno no sabe porque las cosas pasan como pasan, pero parece que estoy con poca capacidad de persuasión. Bueno, diputado, ya pasando a otro tema,
hay problemas en la alianza de gobierno, diputado. Acaba de renunciar el presidente de Bópoli. Él había pedido que renunciaran todos los presidentes de partido. ¿Cómo lo ve usted la situación que está pasando hoy día el gobierno? A ver, yo quiero ser bien honesto, Julio César. Aquí estamos en una crisis de conducción muy, muy grave. Y en eso hay que ser súper claro. La coalición no está teniendo capacidad de reunirse. Yo creo que en eso el gobierno efectivamente está con un déficit en capacidad de conducción. Porque cuando yo digo conducción es cómo tú movilizas a un grupo de personas hacia un determinado objetivo. Y pareciera ser que aquí no tenemos claro el objetivo. Se han ido perdiendo las confianzas y por lo tanto acá tenemos que hacer un alto muy, muy profundo, volver a juntarnos, volver a tener capacidad de conversar, porque si no, francamente, yo veo que la cosa está muy complicada. Decirle una cosa distinta sería mentirle. Un alto, ¿qué significa eso? Porque lo que señala el presidente de Bópoli es que hay una incapacidad, y él reconoce que es parte de esa incapacidad de haber generado acuerdos. ¿Qué significa un alto? Sería quizás mejor que todos diesen un paso al costado y que nuevas personas asuman las presidencias de los partidos de gobierno para poder llegar a acuerdos, coordinar mejor. ¿Por ahí va el alto que usted señala, diputado, o no? O sea, yo más bien creo que lo que tenemos que hacer cada partido es hacer una especie de, no sé cómo llamarlo, consejo o encuentro donde a puertas cerradas podamos ver cómo estamos viendo lo que está pasando, cómo conducimos esto de manera distinta y cómo son las consecuencias que eso se sigue. Pero aquí no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Yo creo que hay que tener esas conversaciones. Después, a nivel de coalición, piense usted que no estamos siendo capaces de convocar espacios de diálogo a nivel de coalición. Y eso no puede ser. Entonces, yo creo que hay que tener ese paso que permita sincerar la situación, que permita compartir diagnósticos y que a partir de ahí se tomen las decisiones. Yo creo que en eso hay que hacer las cosas como corresponde, porque no hay nada peor que partir mal, porque después es difícil corregir. Entonces, y en eso, mira, permítame un comentario. Se habla mucho del cambio de gabinete, ¿cierto? Y yo en ese sentido creo que aquí hay culpas compartidas. Yo creo que se le achaca demasiada responsabilidad al gobierno, pero al mismo tiempo, y tal como lo dijo el diputado Paulsen, quien suscribo completamente lo que él le ha dicho, acá también hay culpa de los partidos. Entonces, yo creo que esto no pasa solamente por algún cambio en particular dentro del gabinete, sino que porque seamos capaces de darnos cuenta que aquí hay una cuestión mucho más de fondo. Pero esto se soluciona, por ejemplo, con que el senador Moreira o los otros dos senadores de la UDI o los dos senadores de su partido, o Sandón y Castro, que van a votar a favor del 10%, se hubiesen alineado. ¿Se solucionan así las cosas? Yo creo que no. Yo creo que el tema es mucho más de fondo. Yo creo que nosotros tenemos que volver a decir, a ver, aquí ha ocurrido una crisis social de proporciones. ¿Qué diagnóstico tenemos como sector político de lo que ahí sucedió? A partir de ahí, ¿cuál es el planteamiento que le vamos a ofrecer a la ciudadanía? Y desde ahí, ¿cómo nos conducimos dentro de un marco de acuerdo común, donde quepan todos los que quieran caber, y salimos adelante? Acá yo creo que nada de eso se ha hecho. Aquí tenemos un paciente al que no hemos diagnosticado, mucho menos sabemos qué tratamientos hay que aplicarle y mucho menos estamos en cohesión respecto del equipo médico. Perdóneme la analogía a propósito del doctor París. Pero... Es decir, perdóneme, pero lo han hecho pésimo entonces. Si no han hecho ninguna de esas cosas, y no sé si está hablando de un problema social desde el estallido hasta la fecha o el problema social desde marzo hasta la fecha por el coronavirus, pero la verdad es que si usted tiene un diagnóstico así de radical respecto a que ni siquiera han hecho el diagnóstico, ni siquiera se han sentado a conversar cuál es la forma de abordarlo políticamente, están súper atrasados. O sea, yo pienso usted, Monse, que esto no es la primera vez que lo digo. Yo creo que aquí en Chile la pandemia tiene una particularidad, que es que se da en un contexto de conflicto social, que es algo que otros países no tienen. Y por lo mismo, las herramientas a aplicar... Mire, yo he sido el que dije en marzo, señores, hay que hacer un encuentro a puertas cerradas para ver qué está pasando. Hay que evaluar muy bien cuál es la propuesta política. Fui de los primeros que dije que había que hacer propuestas al corazón de la clase media. Entonces, yo en eso estoy muy tranquilo, pero lo que pasa es que, Monse, a veces, como usted acaba de ver, no soy muy persuasivo, parece. Entonces... Pero Diego... Entonces no, mira, para ir al grano, Julio César, yo creo que acá tenemos que reconocer que la coalición de gobierno está en una crisis profunda y esa crisis profunda tiene que hacerse cargo toda la dirigencia de nuestro sector y junto con el gobierno ver qué ofrecemos. Cualquier cosa menos que eso, yo creo que es no dimensionar lo que estamos enfrentando. Pero Diego, usted dice que lo más importante es reunirse, conversar y llegar a acuerdos. Y cuando ganó el 10% en la Cámara de Diputados, ¿usted renunció al tiro a la bancada? No, lo que pasa es que, bueno,
yo creo que esto es expresión de lo mismo, Julio César, porque uno a veces, cuando quiere provocar... Es que uno tiene que hacer lo que dice. Por eso se lo planteo. Está bien, pero a ver, mis colegas son testigos de que nosotros dentro de la bancada hemos intentado muchas veces generar espacios de conversación, pero también llega un punto en que hay que tirar el mantel. Entonces, yo creo que ese ejercicio, perdóname que use ese dicho tan chileno, ¿por qué te ríes, Fuad, si es verdad? Si aquí la verdad de las cosas... No, por la inconsistencia, porque te estás dando vuelta carnero, Putiego. No, pues Fuad, porque yo te quiero decir lo siguiente. Dentro de la bancada de Renovación Nacional hay un problema que hay que recomponer. Ustedes lo vivieron también cuando fueron coalición de gobierno en la nueva mayoría, también tuvieron situaciones de crisis y ahí lo que hay que hacer es recomponer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá el camino es ser capaces de sentarnos a conversar, recomponer y ser capaces de ofrecerle un planteamiento coherente a la ciudadanía. Ese es mi punto. Fuad, no pasa por sacar a tal y cual persona. Fuad, me reí porque el diputado Charpe es de los pocos que ve pantalla. Lo felicitamos pues, porque por lo general la gente no ve, pero ahí el diputado vio que se reía. Fuad Chaín, Fuad, por favor, respóndale ahí a... No, mira, los problemas de la bancada de Chile Vamos son de ellos. Yo creo que están dando un espectáculo, digamos, que es lamentable. Yo creo que es patético lo que está pasando. En medio de esta tremenda pandemia, ¿no es cierto?, esta crisis económica, social, humanitaria, que crean que los problemas se resuelven renunciando a un presidente de partido, armando una bancada paralela. Si no son capaces de resolver los problemas y conversar entre ellos, entonces ¿cómo vamos a esperar que sean capaces de conducir acuerdos que vayan mucho más allá de las fronteras de su partido y de su coalición? Y me gustaría, a propósito del tema que dejó planteado el diputado Alessandri, que lamento que se haya ido, pero él dejó una pregunta directamente hacia mí y una especie de descalificación al diputado Matías Walker, diciendo que él iba a tratar un proyecto que era inadmisible en su comisión, que tiene que ver con el impuesto del patrimonio, a los grandes patrimonios. Yo les quiero decir que parece sorprendente porque él es diputado, bueno, Diego también es diputado, Jimena senadora. Ellos saben que quien declara la admisibilidad de un proyecto es la mesa de la Cámara o del Senado, según sea el lugar por donde entra el proyecto. Y quien declaró la admisibilidad de ese proyecto fue la mesa que encabeza Diego Paulsen, que es precisamente militante de Renovación Nacional, ¿no es cierto?, que es además el que lidera la nueva bancada de Renovación Nacional junto a Diego Chalper, y por lo tanto... a ese nuevo comité, digamos, pero que muestra una división de la bancada. Lo que quiero señalar es que quien declaró la admisibilidad de ese proyecto es justamente la mesa. ¿Y por qué? Porque es perfectamente posible que los parlamentarios puedan modificar la Constitución. A mí me parece una tremenda contradicción cuando los parlamentarios de Chile Vamos, que están por el rechazo, tratan de disfrazar el que quieren mantener las cosas como están, diciendo rechazar para reformar, que no están por cambiar la Constitución, sino que para reformarla. Y resulta que cuando los parlamentarios ejercen la potestad de reformar la Constitución, ¿no es cierto?, como órgano constituyente derivado, entonces se dice que aquí hay un atajo, que aquí hay una trampa. Entonces hay una inconsistencia brutal. No quieren reformar la Constitución cuando se trata de apoyar a los ciudadanos, cuando se trata de apoyar efectivamente a las personas en momentos difíciles, y tampoco quieren una nueva Constitución. Lo que quieren es que las cosas se mantengan tal como están. Esa es la verdad. A mí me parece que hay una gran inconsistencia. Donde sí yo veo una trampa permanente es la amenaza de los vetos. Porque ya lo hicieron con el tema de los servicios básicos, con el servicio de protección de la infancia, y ahora amenazan con un veto, lo pide la presidenta de la UDI, si se aprueba efectivamente el proyecto del 10%. ¿Por qué? Porque ahí sí que hay una trampa. Cuando hay un veto supresivo, lo que se hace en definitiva es que el presidente veta esa norma, y para poder insistir, el Congreso necesita 2/3 y por lo tanto se aumenta el quórum de cualquier ley, ya sea una ley simple, una ley de quórum calificado, ¿no es cierto?, o una reforma constitucional, se eleva el quórum a 2/3. El quórum del 10% de 3/5, ¿por qué? Porque lo que hace no es modificar derechos fundamentales, sino solo regular el cómo se ejercen esos derechos, y siempre el Congreso ha establecido que los artículos transitorios que regulan el ejercicio de derechos tienen un quórum de 3/5. Por eso que el secretario de la Cámara, el secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara y el secretario de la Comisión de Constitución del Senado están de acuerdo en que el quórum es 3/5. Pero si es que lo veta el presidente, entonces se va a requerir 2/3. ¿Para qué? Para bloquear medidas que vayan a favor de la ciudadanía. Para mí, esos son resquicios, esas son trampas. Ya sabemos, ¿no es cierto?, en el pasado un presidente que también gobernó mediante resquicio, y a mí me parece que el utilizar el veto como una práctica permanente no corresponde. Pero, Fuad, para ser honestos y sinceros, esas son cosas que están en la Constitución. Por eso hoy día hay un fuerte llamado a cambiar la Constitución de parte de un sector. Pero todas las cosas que usted dice, el veto presidencial, el Tribunal Constitucional, son cosas que la Constitución permite.
Pero te puedo decir algo, yo no tengo ningún problema en que lo discutamos en el Tribunal Constitucional, porque ahí podemos hacer una discusión de fondo. No tengo ningún problema. Si el presidente va al Tribunal Constitucional, no tengo ninguna más allá que uno le guste o no le guste, porque ahí uno puede discutir el tema de fondo. ¿Por qué no fue respecto al tema de los servicios básicos? Porque yo creo que había muy buenos argumentos para poder ganar la constitucionalidad de ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Optó por el veto supresivo. Yo creo que es mejor camino, si es que el presidente de la República realmente quiere bloquear este proyecto, aunque se apruebe en la Cámara y en el Senado, y yo lo encontraría lamentable, pero si quiere hacerlo, es mejor camino discutir de cara a la ciudadanía en el Tribunal Constitucional efectivamente esta norma y no utilizar el veto, que es una herramienta inapropiada para eso, que lo que se está haciendo en el fondo es subirle por la vía fáctica el quórum a 2/3 de todos los proyectos que buscan beneficiar a los chilenos. Eso a mí me parece que es una tremenda contradicción y es torcerle la nariz a la institucionalidad y a la expresión de las mayorías. Yo creo que el gobierno está equivocando el camino una vez más, está tratando de seguir gobernando contra el sentido común, Diego contra Chalper, la realidad, desconociendo efectivamente lo que ocurre en nuestro país. Diego Chalper, pero pregunto, ¿hay espacio político para que el presidente Piñera, por ejemplo, mandara un veto a esta ley que es apoyada, según encuesta, por el 80% de la gente? A ver, yo creo que eso sería un error. Quiero ser súper tajante. Yo creo que eso sería un error. Y también déjeme decirle lo siguiente, Monse. Mire, hay un caballero que se llama Jorge Correa Sutil, no sé si lo ubica el exdiputado Chaín. Fue subsecretario del Interior, es militante demócrata cristiano. Y el 11 de julio escribe un artículo que se llama El Resquicio, donde básicamente deja en evidencia que todo lo que acaba de decir el diputado Chaín es equivocado. Porque aquí lo que se critica no es que haya debate constitucional. Lo que se critica, como muy bien lo explica el militante de C, Correa Sutil, es que acá se empleen los artículos transitorios, es decir, que están creados para regular cómo se aplica transitoriamente la Constitución como una herramienta para regular asuntos legales. Ahora, más allá de eso, que ya es suficiente para dejar de manifiesto que fue, ahí está, me parece equivocado. Te quiero decir que el militante de C, Edgardo Rivero, destacado constitucionalista y ex subsecretario también de varios gobiernos, ayer firmó una carta en el Mercurio en el sentido totalmente distinto. Está bien, bueno, me imagino que habrá toda la tarde citando abogados y economistas, porque aquí cada abogado y economista juega uno es de la China y el otro del Colo, digamos, así que... Pero veo que los secretarios de la Cámara, secretarios de la y el Senado, ¿qué es lo que han dicho? Han dicho que está bien, que son 3/5 y que corresponde. Está bien. Bueno, Correa Sutil piensa distinto. Oye, el 10%, el tema es el siguiente. Yo creo que los senadores tienen la posibilidad, Julio César, de hacer lo que en la Cámara fuimos incapaces de hacer, que es discutir este proyecto con un poquito más de profundidad. Porque ¿sabes lo que pasa? Los chilenos tienen preguntas que son legítimas. ¿Cuándo se va a hacer efectivo este retiro? ¿Es para todos o tiene algunos requisitos? ¿Va a tener que pagarse impuestos por estos retiros? ¿Podría ocurrir que alguien retire y pase su APB? ¿Cómo? Entonces, yo creo que todas esas preguntas que en la Cámara, déjeme decirle, no era posible hacerlas porque era tanta la presión de algunos por sacarlo rápidamente, no se pudieron hacer. Yo creo que en el Senado sí se van a poder hacer. Porque fíjese que Moreira ha ejercido un liderazgo que es bien interesante. Dice, yo voy a aprobar en general, voy a meter indicaciones, y entonces yo creo que el liderazgo que pueden ejercer algunos senadores para enriquecer este proyecto puede ser súper importante. Y por último, a propósito de rechazar para reformar, mire, yo creo que la semana pasada tuvimos una sinopsis de lo que sería el proceso constituyente, donde ciertos sectores, por la vía del amedrentamiento, pretenden imponer sus planteamientos. Acá el nivel de amedrentamiento que hemos sufrido, y se lo digo, pocas veces me había pasado, Julio César, que no me amedrentaban a mí con amenazas de muerte, sino que ya a mi familia. Yo creo que es una cuestión simplemente que toda la clase política debiésemos rechazar. Entonces, para cerrar mi punto, yo creo que acá... Pero a todos lo han amedrentado, Jaime Mulet también lo amedrentaron. A Matías Walker igual. A Matías Walker también, ¿no? Oye, y a los diputados de la UDI los pasaron al Tribunal Supremo. ¿Qué más amedrentamiento? Mira, Andrés Celia te escuchó por la muralla. Perdón, a propósito, sí, pues señor Celia. No, por eso te digo, se ha dramatizado un poco la situación, pero yendo al contenido, digo, el argumento de que algunos que no necesitan vayan a sacar plata, el argumento de que algunos que no necesitan vayan a sacar plata, o como le llaman los más ricos, vayan a sacar plata, que todos sabemos que los más ricos no están en la FP, pero bueno, ese es el argumento, que los más ricos que van a sacar sus 4 millones, los súper ricos, para ponerlo en la APB, digamos. Ese argumento a usted le cuadra porque muchas veces... Yo que he hecho radio 13 años en el mundo político, muchas veces se utiliza ese argumento para no sacar leyes. Se dirá, no, es que unos pocos se van a ver favorecidos y todo. ¿Ese argumento usted lo comparte, que hay algunos ricos, algunos más acomodados que están bien, que van a sacar su plata
y eso no corresponde. O sea, yo creo que lo que esperan los ciudadanos es que aquí no nos quedemos solo en un titular, sino que en el Senado logren pormenorizar esta ley. A mí me parecería una pésima idea que eso suceda, pero no es un argumento para no aprobar la ley, sino que es un llamado a que los senadores hagan la pega bien, que no pudimos hacer en la Cámara y que eso no quede en el aire. Mire, la gente pregunta, ¿cuándo voy a poder sacar mi 10%? Con la mano en el corazón, con el texto actual de la reforma. ¿Es posible contestar esa pregunta? Y la verdad es que la respuesta es no. Y por lo tanto, yo creo que acá lo que esperan los chilenos es que los senadores hagan la pega que, te insisto, en la Cámara no fuimos capaces de hacer, que es mejorar. Pero este será proyecto. Demorar más que los 140 días que se ha demorado en llegar la ayuda para la familia, Diego. O sea, espero que no, pues eso depende de la voluntad de los senadores. Pero Diego, mira, Diego, yo creo que efectivamente se puede mejorar el proyecto, pero recordémosle, ¿para qué engañamos a los ciudadanos? Tú votaste en contra de la idea de legislar. O sea, votaste en contra de que ni siquiera se pudiera discutir este tema. Entonces, yo estoy de acuerdo que se puede mejorar el proyecto, y lo que hemos dicho es que el gobierno, en lugar de pegar portazos, deberá sentarse a conversar y llegar a un acuerdo para mejorar este proyecto, y creo que hay espacio para hacerlo en el Senado. Pero tú hoy día te estás subiendo al carro a decir, mire, ojalá el Senado pueda mejorarlo, pero si tú ni siquiera querías mejorarlo, tú votaste en contra de la idea de legislar, votaste en contra de que se discutiera, votaste en contra de que se presentaran indicaciones, votaste en contra de que este tema estuviera sobre la mesa, porque creo que ahora subirse al carro y decir, mire, ojalá se mejoren y se resuelvan estos problemas, bueno, pero para eso había que aprobar la idea de legislar, y para eso existen dos cámaras. Yo estoy de acuerdo que el Senado va a tener que corregir algunos temas para poder aclarar algunos temas que están más bien grises, digamos, del proyecto, pero tú te negaste a la idea de legislar, votaste en contra. Entonces creo que subirse al carro... el diputado Charpen... Si Fuad siguió bien la discusión, sabe perfectamente que yo fui de los que estuve puesto a abrir esa discusión, pero el nivel de falta de interés de mejorar el proyecto no dejaba otra alternativa. Entonces yo el llamado que estoy haciendo, Fuad, y espero que tus senadores estén en esa disposición, es que haya más capacidad de dialogar en el Senado, porque digamos la firme, en la Cámara, la verdad de las cosas es que era tal la presión que no había nadie, cualquiera que planteara alguna de las preguntas que aquí estamos abordando, se le venían encima. Entonces yo espero que en el Senado haya una... Pero si es verdad, oye, digámosle a los chilenos cuánto se demoró de tramitarse en la Comisión de Constitución, ¿o quieres que lo diga yo? Entonces, yo creo que acá, en el Senado... un proyecto de 2 artículos. Bueno, pero 2 artículos que no dejan suficientemente claro cómo la gente va a tener que operar. Entonces, yo espero, Fuad, porque no generen una expectativa que después no sean capaces de cumplir, que pormenorice el Senado lo que la Cámara fue incapaz de pormenorizar. Diputado Charpen, la pregunta que de fondo que yo se hacía es, pero esto es urgente, digamos, está bien discutir y todo, pero esto es urgente, porque yo le decía, se ha demorado en llegar para muchas personas, 120, 130 días, la ayuda para personas que no las vamos a nosotros aquí a ir nombrando, porque ya lo hizo Lavín en el bloque anterior, a todas las personas que no le ha llegado, los grupos, los sectores. Entonces yo le decía, no creo que se vaya a demorar más de 120 días en llegar si se aprueba esto, o sea, porque para que la gente sepa, mi interés como periodista es que hay un sentido de urgencia también en sus palabras, me imagino. Por supuesto. Obvio, y te agrego más, a ver, acá los chilenos tienen que ser conscientes de una cosa, y ahí yo creo que fue hasta una pregunta que tenemos que hacernos. La gente cree que cuando se apruebe esta ley, al día siguiente va a poder sacar su plata. Y eso tú sabes perfectamente que no es así. Entonces, yo creo que por lo mismo, la tarea que tienen en el Senado... Pero déjame terminar, Fuad, yo te escucho siempre con mucha atención, o casi siempre. Entonces, yo te diría a ti lo siguiente, acá ojalá seamos capaces de decirle a la ciudadanía la firme, que esto se tramite con rapidez, yo creo que Julio César en eso tienes razón, pero que ojalá pormenoricemos bien esto, porque lo que peor que nos podría pasar es que aquí quede un artículo transitorio que, por decirlo así, expresa una idea y después haya que dictar una nueva norma para pormenorizar. Eso me parece a mí que sería el peor de los mundos. Pero Fuad, de verdad, a ver, el tema aquí, ¿cuánto? Porque tal como dice Diego Charpen, la gente está muy esperanzada en que esto va a ser más rápido que las medidas del gobierno. Pero si uno piensa que está en la comisión, que es probable que se le hagan indicaciones, que tiene que volver a una comisión mixta, etcétera, pero además la posibilidad de un veto o un recurso al Tribunal Constitucional, ¿cuánto se podría demorar en llegar esto? ¿Un mes? 2 meses, mucho más. 3, que ha sido lo que ha estado esperando Chile para una solución a la clase media. No me responda, mientras estamos en comerciales, calcule cuánto tiempo se demoraría en llegar este beneficio a las personas. Vamos a hacer una pausa porque